Rasgo. El cuerpo que soy me trae esa premura, calor que ocupa los baldíos en la porosidad de la siesta. Tengo el peso de una semilla roja, tierra donde caben los ruidos y las cosas hechas para el agua. En un nuevo viaje literario virtual, volvemos una vez más a Resistencia, allá a la provincia del Chaco. Y ahí nos está esperando quien nos acaba de compartir un poema. Ella es Marina Coronel y le damos la bienvenida. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás vos? Y un saludo a toda tu audiencia. Muy bien, un placer que podamos compartir este rato de poesía y otros menesteres. Esta charla seguramente va a girar en torno a este género tan particular. Me gustaría que me cuentes cuándo empezaron en vos esas ganas de poesía, de escribirla, de leerla, de tenerla ahí presente en tu vida. Mira, esto que te voy a contar lo conté varias veces en las presentaciones o incluso en los talleres literarios que coordiné alguna vez y tiene que ver con la curiosidad de la niña. O sea, yo empecé a escribir a los 12 años por envidia de mi prima que ya escribía sus poesías y yo quería ser como ella. Entonces le insistí tanto para que me enseñe que ella me dio lo que fue la primera consigna de taller, que fue darme el título del poema, el primer verso, y yo tenía que seguir. O sea, no me dio muchas herramientas, convengamos, pero fue suficiente el impulso como para que yo me anime y continuara ese texto y a partir de ahí no paré de escribir. Al principio fueron poemas románticos, así como bien de adolescente, ¿no? O preadolescente, que uno tiene esos amores imposibles, platónicos, y iba por ese lado la búsqueda. Y también tiene que ver con el hecho de que no vengo de una familia lectora, no había muchos libros en casa, entonces no tenía muchos insumos más que la poesía que podrían haberme enseñado en la escuela o la poesía que hay en las canciones, solamente de ahí. Qué interesante esto de partir de un sentimiento tan primitivo como la envidia, porque esas pasiones que uno tiene desatan, Ujú. bueno, en este caso, esos gustos que en tu caso particular han quedado de forma permanente, ¿no? A lo Totalmente, largo de fíjate tu vos vida. que mi prima hace rato que ya no escribe más. Y yo continué, o sea, evidentemente era fuerte el sentimiento de envidia. Yo siempre lo digo, lo recalco porque por ahí hay cierto prejuicio de que la poesía es algo excelso o que es algo puro y que viene a exaltar las cuestiones así más prístinas. Mentira, o sea, alimenta las más bajas pasiones. Contame qué autoras, qué autores estuvieron ahí a tus 12 años para seguir alimentando las más bajas pasiones, tomando tus palabras. Y bueno, en aquella época, Juana de Ibarburu, me acuerdo, o sea, los más clásicos, ¿no? Gustavo Adolfo Bécquer, Rubén Darío llegó un poquitito más tarde, Alfonsina Storni, por supuesto, yo me acuerdo que tenía un cuaderno donde yo copiaba a mano las poesías de Alfonsina Storni. Por supuesto que quería parecerme a ella a la hora de escribir, ¿no? Le copiaba muchísimo. Y después en la secundaria, gracias a unos profes piolas que tuve, donde yo le comentaba que tenía este gusto, ¿no? Por la escritura de poesía, llegó ahí Olga Orozco, otros autores que me volaron la cabeza, digamos, o sea, Enrique Molina, Benedetti, otra forma de escribir poesía que no tenía que ver solo con la rima y que tenían otra visión, ¿no? De la estética. Entonces, ahí empecé un poco a leer más poesía y después fue ya entrado los años cuando empecé la carrera de letras en la universidad. Contame si hay influencia o no
de autores de tu provincia, de tu región, si le das como una importancia todavía, si la tuvo, contame de eso, en tu escritura, por supuesto, ¿no? Sí, 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 claro. Mirá, yo creo que Claudia Massín, que es una escritora contemporánea chaqueña, también fue una de las que me marcó muchísimo el modo de ver el entorno, quizás. Porque hasta ese momento todas las voces me parecían lejanas y también gracias a reconocerme en los pares, ¿no? En gente que también estaba escribiendo, yo ahí empecé a escuchar más las voces del litoral, como Juan L. Ortiz, Calveira también llegó después. Bueno, ahora no me estoy acordando los nombres, pero sí, 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 han llegado esas voces y han matizado a la hora de escribir. ¿Me podés repetir, por favor, esto de Claudia Massín, que decís que lo que te gustaba era algo de él, de cómo ella describía el entorno? Así sería. Exactamente, exactamente. Yo recuerdo que tiene un poema que se llama Resistencia, que a mí me abrió los ojos de poder ver el entorno desde un punto de vista poético. Hasta ese momento no lo había percibido de esa manera. Y gracias a la lectura de ese poema en particular y después de ir descubriendo más cosas de Claudia y de otros autores regionales, también se fue colando más lo cotidiano, más el entorno en mi propia poesía. ¿Crees que esa descripción que hace Claudia del entorno está de alguna manera plasmada también en los demás poetas de la región y por ende de alguna manera haya influido en vos para ir también trabajándolo de esa manera? ¿O como que sirve como de una especie de fuente de inspiración para tu trabajo y vos vas por otro camino? Yo creo que en este momento yo estoy en otra sintonía y estoy escribiendo mi propio camino, estoy explorando cosas nuevas, incluso ahora, por ejemplo, estoy trabajando una voz que no es la voz poética del yo, le estoy prestando mi voz poética a un personaje por primera vez. Entonces, me fui alejando de alguna manera de estas primeras influencias para buscar también mi propio recorrido. No sé cómo será con los demás, con mis pares, ¿viste? Seguramente que sí, o sea, los grandes autores destacados de Chaco marcan un rumbo, o sea, Beirabé, sin ir más lejos, él es entrerriano, pero toda su carrera literaria la hizo en Chaco, se inspiró en esta tierra, entonces también es alguien que ha marcado toda una generación de poetas, me parece. Bueno, interesante el recorrido este que nos estás mostrando. De a poco también vamos descubriendo qué es lo que vas haciendo. Me gustaría ahí que podamos ahondar un poquito más en este trabajo de salirte de la poética del yo, si hay algo de esa cuestión que está, si costó, si fue natural ese cambio, ese trabajo que estás realizando, si crees que esto es como parte de una etapa o se convierte en algo que lo vas, si es que lo tenés presente, ¿no? A esto, lo vas ya a trabajar como de manera permanente, ¿cómo sería? No, yo me aburro muchísimo de hacer siempre lo mismo y es algo que critico incluso de mis grandes maestros, digo, porque es bastante fácil quedarse en ese lugar, en ese espacio de confort, ¿no? En ese lugar cómodo donde vos sabés que la vas a pegar, ¿viste? Que vos sabés, hay ciertos giros a los que nos acostumbramos muy fácilmente con la palabra, entonces es como quedarte en ese lugar no te permite crecer desde mi punto de vista, ¿no? Entonces yo trato de que mi poética vaya evolucionando, si se quiere, o por lo menos modificándose, ¿no? Mi primer libro no tiene nada que ver con el segundo no tiene nada que ver con el tercero, y este que estoy trabajando ahora es completamente diferente también de todo lo anterior. Entonces, el próximo realmente no tengo idea de cómo será, responde a una necesidad del momento y a una búsqueda.
del momento. Me gustaría que podamos ahondar en esto que me decís de que tu primer y tu segundo libro y los que siguen no tienen nada que ver con el otro. Digo, más allá del aburrimiento, ¿no? ¿Qué es lo que te va moviendo? ¿Qué va despertando? ¿Qué aparece en el medio? Si es la vida misma o lecturas o vos me contarás mejor. Todo eso junto, te puedo contar cómo fueron los procesos de cada uno de los libros. El primero fue lo que pasa, me parece, con la mayoría de los autores, que es la necesidad de sacar un libro, de quitarte un peso de encima, porque uno está que se publica encima. ¿No? Es como una necesidad casi fisiológica de salir al mundo literario con lo que tenés, con tu carta de presentación, ¿no? Y es un rejunte de poemas de varios años que no tienen un criterio particular, ¿viste? O buscado. Es un rejunte de poemas que consideré que estaban más o menos publicables. En cambio, el segundo, cartografía, ya tiene una búsqueda y también en el poemario cayó también en el medio de un taller que yo di, que yo tuve con Alicia Genovese, gracias al Fondo Nacional de las Artes. Entonces, la última parte del libro, que era la que más me estaba costando cerrar, la cerré después de ese taller y también marcó un antes y un después de mi forma de escribir, porque recuerdo que Alicia me había dicho que hasta el momento mi poesía era tan sintética y tan despojada de muchas eh, imágenes o de cuestiones, porque yo quería despegarme de toda esa cuestión así que por ahí buscan los poetas, ¿no? De describir, describir y describir imágenes y metáforas, y qué sé yo quería hacerlo como un poco más despojado de todo eso y que ella me decía, tu poesía está tan despojada que ya es un esqueleto, ¿no? O sea, es como que no queda nada prácticamente. Tenés que darle un poquitito más de vida, ¿no? De resolver por otro lado. Creo que también ella dio en el ojo con el tema de que a mí me estaba costando mostrarme en la poesía y entonces ahí el giro fue rotundo porque ya mi tercer libro, que es el más reciente, Los espejos solo sirven para deformar, hay una cuestión confesional, digamos, de las cosas que a mí me pasan, de las cosas que siento, de las cosas que pienso. Estoy yo mucho más presente en ese libro con la conciencia de la madurez, quizás, ¿no? Qué interesante. Todo esto que me vas contando, vos sabés que venía pensando como una especie de capullo, ¿no? Que se iba abriendo despacito. Me Ujú, refiero, el primer libro, más como para decir, bueno, vamos a romper el hielo poético, junto a esto que está más o menos potable, y sale para, no sé si sería para no perder más el tiempo, en el sentido del tiempo de cuándo voy a publicar o algo así, capaz que dijiste, bueno, basta, ahí salió. Y claro. el segundo, ese trabajo, que yo pensaba, digo, no sé qué habrás escrito en ese momento, digo, capaz que Alicia habrá dicho, acá hay muchos telegramas, el mes de poesía, digo, por la parte sintética de esto que te decía que vos hacías y vos querías despojarte y estabas buscando, esa la famosa buscar la propia voz, viste, que te Mm, dicen. Y cuando, como dijiste vos, ¿no? Me pareció muy interesante, cuando alguien aparece con la ternura y la generosidad de decirte las cosas bien, ¿no? Y decirte, mira, a mí me parece que podés ir por acá y que vos, ah, es esto, y que vayas como abriendo un camino y que el tercer libro sea un relajo, que lo disfrutes más porque sos vos. No importa totalmente. si alguien viene y te dice, no, esto es así, asá, no te importa nada, porque vos ese salió como de bien de tus entrañas y no buscando algo, así que genial. Igual voy a volver a lo del principio, esto del aburrimiento que me parece fantástico. Eso de partir, ya te lo tomo, ¿no? Desde la envidia y el aburrimiento. Sí, sí, porque a mí me gusta el lado lúdico que tiene la poesía. Yo recuerdo que en una entrevista que me hicieron cuando yo era bastante pendeja, ¿no? Cuando era la promesa de la poesía chaqueña. No sé si se cumplió la promesa, pero viste que se suelen decir esas cosas.
Y alguna vez me hicieron una entrevista y bueno, y ahí yo tuve una revelación respondiendo a la pregunta de cómo escribía, cómo era mi proceso creativo, y yo decía que a mí me gustaba poner las palabras como en un rompecabezas, ¿no? Y entonces no me generaba mayor dramatismo cambiar de lugar un verso, por ejemplo, o una palabra, ¿no? Entonces, por ahí este verso que estaba hacia el final, lo puedo poner un poquitito más arriba. Ese tipo de cosas me gustaba hacer incluso como jugando un poco al principio y después, bueno, sí, tomándolo un poco más en serio. Pero me gusta esto, me gusta disfrutar mucho a la hora de escribir, porque si no, no tiene sentido para mí. No tiene sentido, viste, que sea todo un sufrimiento, viste, que sea solo catarsis. Yo no le veo la gracia que sea solo una catarsis, porque para eso yo no publico. Es como, digo, escribo un diario íntimo. Es tenerle un poco de respeto también al lector, saber que hay alguien que se va a acercar a tu obra y que, bueno, ¿qué le ofreces vos? ¿Qué va a encontrar en ese libro? Marina, te invito a que nos compartas alguno de tus poemas. Bueno, ya que estamos hablando de mi último libro y de estas confesiones, te voy a leer un poema que me tomó tiempo terminarlo, exactamente 2 años, porque en este ejercicio también de reconocerme, abrirme y decir lo que me pasaba, me encontré con este recuerdo que no es un recuerdo feliz, pero que yo necesitaba de alguna manera exorcizarlo. Entonces, bueno, me tomé mi tiempo y salió esto. Empedrado. Tiene un epígrafe de Martín Pucheta que dice: en esa orilla el silencio te abarranca. Antes de que las cosas pierdan su eje, hay que dejarse ir, no hacer pie. Frente a lo imposible, hoy el río me devuelve un espejo, solo de forma. Cuando volvimos temprano del paseo familiar, lo que debió ser dicha quedó en silencio. Mi ingenuidad insistía con una pregunta, la soltaba. Mi primo no volvió con nosotros. Yo no vi sus brazadas en el agua, no escuché los gritos. Estaba dormida junto al balde, la pala y el castillo de arena. El final del barullo cerró también mi sueño. No recuerdo una resonancia vuelta tan densa. Antes de subir al auto, recogí una piedra que me había encantado. La escondí entre el pecho y mi mallita rosa. Ese amuleto tenía un filo que no supe advertir hasta el corte. Dejó una muesca en mi carne, la acaricio. Este cauce abrió una herida sin cuerpo. Abarrancarse es un miedo que se propaga. Bueno, también tengo otros, me animé a despegarme también un poco de la poesía como con la carga dramática. Si bien hay poemas como el que leí recién, que tienen una carga bastante densa, ¿no? También tiene momentos de felicidad y de describir el amor sin caer en los lugares comunes, como este, por ejemplo. Sábado. Escuchamos música en el patio, sin hablar, dos cuerpos entre el arrullo del barrio que se despierta en otra frecuencia. Hace calor, empezaste a regar las plantas, mojás tu cara, tu cabeza, me mirás apuntando con eficacia sobre mi vestido. Hay sol y un árbol de mango. Todavía no dormimos. El sueño es algo de lo que dejamos afuera. La desnudez del deseo nos mantiene a flote en esta claridad del día. Todos los sonidos en el cielo. Te veo espléndido con tu risa, me siento espléndida y despeinada. Cantamos como pájaros bajo la sombra. Con nosotros
desde Resistencia, Chaco, Marina Coronel. Me gustó mucho ese concepto de, bueno, estoy tratando de hilar todas las cosas, ¿no? Desde lo más primitivo, como dijimos al principio, que hasta tiene cierta gracia, esto de, como vos empezaste, ¿no? De la envidia, después ahora el aburrimiento y del aburrimiento ya empezar a encontrar tu voz, meterte ahora en una tremenda oscuridad, como el primer poema de los dos que compartiste, y después salir a flote con el amor. La verdad que, bueno, eso habla también, pensaba en esto de que nos compartías de tu trabajo, de cierta obsesión que manejás con la corrección, con todo eso, la permanente búsqueda. Ujú. Y quería apuntar en esta última pregunta si ahora justamente ya, no sé si estás con un poemario nuevo, si estás dejando que decante, porque está este último, el tercero ya publicado, pero si estás dejando que pase más el tiempo, si inclusive está el cuarto, está el quinto, estás trabajando varios a la vez, viste que hay gente que trabaja muchas cosas a la vez y hay otros que lo hacen muy despacito y a su tiempo. ¿Cómo vas con eso? Estoy trabajando con un solo poemario, no puedo hacerlo de otra manera, no me sale. O sea, mi obsesión llega a tal punto que no puedo dejar una cosa hasta verla, que va tomando forma, que me convence cómo va quedando. Y ahora hablando con vos, así suceden estas cosas, ¿no? Estas epifanías esporádicas. Me doy cuenta que, claro, tenía que enfrentarme a mí misma, a esto que yo te contaba, ¿no? De reconocerme en el interior y demás, para poder hablar de otros y a los otros, porque estoy hablando con una voz completamente distinta, una voz que no tiene que ver necesariamente conmigo, con mi persona, Marina Coronel, pero sí quizás con mi historia, porque te comento, el poemario describe la vida y el trabajo de una curandera. Entonces, hay, por lo menos en esta región del país, seguramente mucha gente fue a que le curen el empacho, a sacarse el mal de ojo, ¿no? No sé si sucede lo mismo en otros lugares del país, pero en la región NEA está muy presente eso, muy arraigado a las costumbres tradicionales, inclusive hasta hoy en día en el interior de Corrientes, sobre todo, que está más ligada a la religiosidad popular, como el culto a Gauchito Gil, ¿no? A San la Muerte, están muy presentes esos santos paganos y ligado a eso la práctica de la sanación o del curanderismo. Entonces, me pareció interesante rescatar esas voces y darle un espacio en lo poético, digamos. Para mí es un desafío enorme porque además no tengo que salirme del lenguaje poético, pero tengo que ser coherente con la voz de esta persona, ¿no? Yo no puedo pretender que ella me haga una super metáfora y utilice, ¿no? Ciertos recursos que quizás sí utilicé en mis otros libros. El lenguaje vuelve a ser bastante más despojado, pero no por eso tan sintético como me lo había marcado Alicia Genovese. O sea, y sigue teniendo cuerpo, sigue teniendo profundidad desde la simpleza de la voz de alguien que se dedica a estas prácticas, ¿no? Entonces, para mí esto es un desafío, lo estoy trabajando, el proyecto arrancó en pandemia, en plena cuarentena estricta, qué sé yo, no teníamos mucho que hacer, ¿no? Entonces, tuve una primera etapa de la pandemia de mucho miedo, de mucho temor y de sensaciones así de ansiedad, etcétera, que no me permitían escribir. En la primera mitad de ese año del 2020 no escribí nada y la segunda mitad ya empecé con este proyecto y arranqué con todo y bueno, y ahora por suerte ya lo estoy terminando. Entonces, mientras esperamos ansiosos ese nuevo trabajo y los otros que vendrán, primero te quiero agradecer este rato que hemos compartido, Marina. Y bueno, ojalá, quien te dice, te toque venir a Córdoba y seguimos conversando de poesía y otros menesteres
acá en el piso de la radio, ¿sí? Así que de nuevo, Sí, seguramente que sí. Yo estuve el fin de semana de carnaval, estuve por Capilla del Monte. Estuve en el Festival Alienígena. Yo soy muy así, muy inquieta, me gusta explorar. me parece muy bien. Estimada Marina Coronel, de nuevo, muchísimas gracias y Gracias a vos, Juan Manuel, por la invitación y por este espacio. te invito a que cierres esta charla con el poema que vos quieras. Voy a leer un poema que pertenece a este nuevo proyecto y el poema se titula Cruz de Sal. Son nubes de viento, hay que cortar la tormenta, dijo mi madre en medio del patio, mirando al oeste. Ella, que negaba la magia, que iba a misa todos los domingos, ahora se enfrentaba al cielo por primera vez para torcer su voluntad. Yo la espié por la ventana, vi cómo dibujó en la tierra una cruz hecha con sal gruesa y llevaba en su otra mano ese mismo cuchillo con el que cortaba siempre el pescuezo de las gallinas. El bies de su pollera flameaba, su pelo también. Ya se podía sentir el olor del agua en el aire. No hay perfume más rico ni pronóstico más efectivo. Iba a llover, pero mi madre no quería que arrasara el viento, que cayeran los rayos, que se desprenda el granizo sin piedad. Arrodillada, rezaba en voz alta. Santa Bárbara bendita, que en el cielo estás escrita, con papel y agua bendita, hago una cruz. El campo se oscurecía con los truenos y el silencio abarcaba todo el verde, tensando el cuerpo de esa mujer. Cuando vi el destello cruzando una nube, corrí a tapar los espejos. Estábamos solas frente a la tormenta, sin más amparo que la fe. Las primeras gotas mojaban el suelo. La mano hundía el cuchillo en medio de la sal. Santa Bárbara doncella, líbranos de la centella y del rayo mal parado. Jesucristo está clavado en el arco de la cruz. Pater noster. Amén. Jesús.